¿Qué pasaría si no existieran las estaciones del año? También un deporte divertido, el surf. Además, los sentimientos negativos también tienen su lado positivo. Finalmente, los casos más sorprendentes de gemelos criminales. Todo será difícil de creer. Hace 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte chocó con la Tierra. El impacto fue tal que le arrancó un pedazo y este se convirtió en la Luna. El otro cambio importante es que inclinó el eje de rotación de nuestro planeta, haciendo que de esta manera surgieran las estaciones. Y esto fue lo mejor que pudo haber pasado. Las estaciones, porque de no haberlo hecho, todo habría sido muy distinto. Imagínenlo, ¿qué haríamos sin estaciones? Es difícil de creer. Las estaciones del año suceden porque la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita que la mantiene acercándose y alejándose de él. En las temporadas más cálidas, por ejemplo, verano, estamos un poco más cerca que durante el invierno. Eso sí, la inclinación del eje terrestre hace que los hemisferios norte y sur, es decir, las dos mitades en las que se divide nuestro planeta, reciban las estaciones de manera inversa. Mientras en el hemisferio norte es verano, en el sur, que está alejado del Sol, es invierno, y viceversa. Pero, si no existiera esta inclinación y nuestras estaciones, ¿cómo sería la vida en la Tierra? Para empezar, nuestro planeta tendría zonas en las que la temperatura siempre sería más o menos la misma. Es decir, mientras el Ecuador y los trópicos siempre mantendrían calor, conforme nos fuéramos alejando de ellos, todo sería progresivamente más frío. Así, por ejemplo, Europa, gran parte de Asia y de Norteamérica estarían en una especie de invierno permanente, que haría que fuera imposible sobrevivir allí. Sí, porque jamás recibirían ni un poco de calor. México no se salvaría. Quizá el sureste del país podría sobrevivir, pero el norte estaría condenado a un invierno eterno. En estas circunstancias, la gente estaría obligada a vivir únicamente en los trópicos, pero aquí habría otro problema. Sería como tratar de sobrevivir en el Amazonas. Explico. Ahí es una región permanentemente húmeda en la que las lluvias torrenciales impiden las condiciones para tener agricultura. Como en la selva, lo poco que puede plantarse no sería suficiente para alimentar a mucha gente, por lo que la humanidad estaría diseminada en pequeñas poblaciones de algunos cientos de habitantes que tendrían que recolectar y cazar su alimento. Similar a lo que sucede con las llamadas tribus perdidas de Brasil. Asimismo, en los trópicos se generan las enfermedades más peligrosas por causa de insectos como los mosquitos. El hambre y las enfermedades harían entonces que la humanidad se limitara a unas cuantas miles de personas viviendo en la selva. Esta teoría dice que de hecho los inviernos han sido claves en el desarrollo de la humanidad. Para empezar, muchos de los cultivos que consumimos, como el trigo, el maíz o las papas, se desarrollan mejor en climas templados o fríos. El frío también aleja a los insectos portadores de enfermedades. Además, la revolución industrial fue consecuencia, en cierto modo, del llamado frío del invierno. ¿Cómo? Bueno, para ello hay que remontarnos a la Europa del siglo XVIII. Se cree que en esta época se dio una mini era de hielo, es decir, la temperatura del planeta bajó unos cuantos grados. Aumentó entonces la necesidad de calentarse, pero la madera era escasa porque muchos bosques habían sido talados. Fue entonces cuando la gente recurrió al carbón. En esa época fue cuando los primeros ingenieros ingleses descubrieron que el carbón, además de calentar los hogares, podía usarse para eliminar las máquinas de vapor, y con ello surgió la revolución industrial, uno de los cambios más impresionantes de la historia. Digamos que el nacimiento del mundo moderno. ¿Alguna vez podrían desaparecer las estaciones? Es poco probable, sobre todo porque la gravedad de la Luna mantiene la inclinación de la Tierra. Pero
Lo que es un hecho es que el calentamiento global ha alterado la temperatura de los inviernos, volviéndolos más cálidos. Y como vimos, las consecuencias de un mundo sin frío podrían ser catastróficas. Difícil de creer. Uno de los mejores lugares para apreciar la fuerza de la naturaleza es el mar, que con sus potentes olas nos recuerda nuestra fragilidad como humanos. Sin embargo, existe un tipo de hombres y mujeres que viven para enfrentar esa descomunal fuerza y que a lo largo del siglo pasado crearon una subcultura llamada surf, que no es más que una forma de comunión entre el hombre y la naturaleza. Hablemos del surf, sus anécdotas y sus historias. Difíciles de creer. La idea de estar de pie en una tabla y guardar el equilibrio para evitar que las olas te tiren no es nueva, o quiero decir, no es muy reciente. A decir verdad, los antropólogos están de acuerdo que desde hace cientos, si no es que miles de años, en las islas polinesias, hawaianas y en las costas del Pacífico de Sudamérica, diversas culturas practicaban una forma de surf que evolucionó de algún tipo de transporte marítimo. Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII, en la era de las expediciones a estas islas, que se dio a conocer en el mundo civilizado. Por ese entonces era una rareza exótica de lugares lejanos, hasta que en pleno siglo XX apareció Duk Paua Kainu Mokoe Ulikoola Kananmuku. ¿Sí? Más fácil o mejor conocido como el Gran Kahuna o el Gran Jefe. Explico. Este atleta, descendiente de reyes hawaianos y medallista áureo en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, prácticamente inventó el surf moderno como lo conocemos y lo popularizó, ya que llevó este deporte a lugares tan lejanos como Australia. Pero no fue sino hasta la década de los años 60 que se dio a conocer en todo el mundo gracias al cine y a la música, sí, de grupos como los Beach Boys y Dick Dale, convirtiéndose en una moda y con el paso de los años en una subcultura que continúa aportando a nuestra civilización. Dicen que el mejor surfista es aquel que se divierte más, ¿sí? El que se divierte más mientras surfea. Esas palabras del Gran Kahuna definen la filosofía del surf. No se trata de dominar la fuerza del mar, de hacer más piruetas o de recorrer una mayor distancia sobre la tabla. La vida, como el surf, se trata de disfrutar lo que haces todos los días. Originalmente las tablas de surf eran de madera. Sin embargo, con el desarrollo tecnológico se hicieron tablas de otros materiales como plásticos de baja densidad, hasta las profesionales de espuma de poliuretano recubiertas con fibra de vidrio. Todo para hacer la tabla más ligera y, sobre todo, maniobrable. También el surf ha evolucionado en su organización, ya que en la actualidad existe la ASP, es decir, la Asociación de Surfers Profesionales, que año con año organiza el Campeonato Mundial, entre otros torneos, y aunque miles se inscriben, al final, solo unas cuantas decenas de hombres y mujeres participan en las finales. Inclusive, cada año, desde el 2004, se celebra el Día Internacional del Surf, día 21 de junio. Donde además de las competencias y el dinero que representa una industria multimillonaria, la gente se reúne para limpiar las playas y los mares, ya que la ecología forma parte fundamental de la cultura surf, al grado que en 1991 un grupo de surfistas ganaron una demanda por más de $5 millones a dos compañías papeleras que contaminaban los mares. Nuestro país también ha sido impactado por el surf, al grado que los surfistas profesionales reconocen verdaderos paraísos para su práctica en las playas de Colima, Oaxaca, Nayarit y Baja California. Como todo deporte, el surf no está exento de accidentes, algunos de ellos fatales o trágicos, como la historia de Bethany Hamilton, quien el 31 de octubre del año 2003 salió junto con sus amigos y familiares a surfear en la isla de Kauai. Todo estaba tranquilo. Bethany se recostó sobre su tabla con los brazos bajo el agua.
Entonces, un tiburón tigre la atacó arrancándole el brazo derecho. Sus amigos la ayudaron a llegar al hospital, donde les reportaron que había perdido el 60% de su sangre. De inmediato, fue operada y a los pocos días comenzó a recuperarse de manera satisfactoria, al grado que apenas un mes después del ataque, Bethany ya se encontraba de nuevo en el mar, aprendiendo, digamos que, a surfear de nuevo sin un brazo. Para el año siguiente, pudo regresar a las competencias profesionales, ganando importantes torneos en Estados Unidos, Brasil y Australia. Si bien no se le puede ganar al mar, un surfista sabe que tampoco puede permitirse que el mar lo derrote. Por ello, debe convertirse en un auténtico jinete de las olas, hundiéndose con toda la fuerza del océano. Difícil de creer. Las emociones humanas tienen una expresión universal. Surgen por una experiencia afectiva externa y se regulan en el cerebro. En general, se dividen en placenteras o desagradables. Y aunque se tratan de evitar, estas tienen una función difícil de creer. La tristeza afecta al sistema nervioso autónomo, provocando una disminución de la energía vital y un debilitamiento del sistema inmune. Este sentir está ligado al dolor físico. Tan es así que solo 5% de los malestares humanos tienen una base orgánica. Solo el 5%. En todo caso, las dolencias son una advertencia para evitar algo que pudiera dañarnos más, ya sea para no usar una parte del cuerpo afectado o para alejarnos de situaciones o relaciones lastimosas. Una de las situaciones que más causan agonía psíquica es la pérdida de un ser querido. Ante ello, la respuesta natural es el duelo, un proceso psicológico necesario que sirve para deshacer los vínculos establecidos. No es fácil atravesar por esta fase, no. Incluso quienes sufren una muerte cercana tienen más probabilidad de tener un accidente, sufrir un infarto o incluso de morir en los 6 meses siguientes del trágico suceso. Esto se da por la mayor producción del cortisol, la hormona del estrés. Aún así, este dolor es positivo. Sí, ayuda a comprender mejor la naturaleza humana y sus limitaciones, además de fortalecer el carácter, nutrir la sensibilidad y reforzar los vínculos de solidaridad con los demás. Otro mecanismo que suele darse frente a un dolor emocional intenso es la disociación. Esto es cuando la mente se desconecta del recuerdo traumático, porque de lo contrario, enloqueceríamos. Y puede ser temporal o indefinida, dependiendo de la crudeza de lo vivido. El dolor emocional se siente antes de nacer con mucha mayor intensidad que en los adultos. A las 7 semanas de la gestación ya existen terminaciones nerviosas dolorosas en la boca. Y a las 20 semanas en toda la piel. De hecho, el feto es muy sensible al rechazo o a una agresión, llegando a influir en su temperamento tras el parto y en la forma en que aguante el malestar, teniendo menos resistencia a ello. Otra emoción adversa es la ira, que a veces es síntoma de depresión. Cuando aparece, se acelera la respiración y la presión arterial, ya que se inhala más oxígeno y, en consecuencia, el corazón bombea sangre más rápido. Se suda más, las pupilas se dilatan, las manos se ponen frías y aparece un rubor en la piel que prepara al cuerpo para la acción. Cuando el enojo no fluye y se queda encapsulado en nuestro interior, da pie a síntomas psicosomáticos como anorexia y bulimia, que suele darse en personalidades autoagresivas. Surgen problemas en la piel que simbolizan erupciones de odio, debilita el sistema inmune o genera deseos de venganza y hondos resentimientos. En cambio, la función positiva de la ira es que estimula la energía interna para lograr una meta o resolver un problema. Sirve para defendernos o atacar, siendo una herramienta útil para protegernos del peligro y así sobrevivir. Otra ventaja trascendió en un estudio de la Universidad Estatal de Ohio, el cual encontró que el manejo adecuado de la furia favorece el proceso de cicatrización de las heridas físicas. El asco
Funciona para proteger al organismo de situaciones desagradables o perjudiciales para la salud. Y aunque es una reacción natural, es de las pocas que puede ser influenciada por lo que cada cultura dicta sobre lo que es repulsivo. La culpa es otra emoción catalogada como negativa. Se manifiesta en dolores de espalda o de estómago, cuando el paciente siente que carga con un peso emocional insostenible o no puede digerir ideas rígidas. También hay signos de culpa encubierta en las disfunciones sexuales, sobre todo en sujetos con una educación de extrema represión moral. Y es que esta emoción se regula en el sistema neuronal, que está ubicado en el lóbulo, donde se procesa el bien y el mal. De ahí que los cerebros de algunos psicópatas tengan alguna alteración en esta área, en el lóbulo, haciendo que carezcan de remordimientos. En efecto, el sentimiento de la culpa sirve como un freno para evitar cometer conductas desafiantes o transgresoras, o como motor para resarcir un daño. Y desde el psicoanálisis es una respuesta a la lucha interna entre el amor y el odio. Aunque también hay sociedades que utilizan la culpa y el miedo como mecanismos de control social, llevando a las personas a un estado de angustia que les impide actuar de manera libre. Pero el temor es una emoción bastante útil. Sirve para hacer frente a situaciones de riesgo, gracias a que se activa un sistema de alarma que prepara al organismo para sobrevivir. En el cerebro se procesan las respuestas para escapar o pelear. Y esto es posible debido a que la digestión se suspende, ¿sí? Los sentidos se agudizan y la sangre se va a los músculos mayores, principalmente a las piernas. Esto para tener suficiente energía para correr, para irse, para escapar. En tanto, la adrenalina se acelera para dotarnos de mayor fuerza. Sin embargo, cuando esta alarma se prende sin ninguna amenaza real, surge la llamada ansiedad, que impide la adaptación al entorno. Asimismo, el mal manejo del miedo da pie a algo que seguramente usted conoce bien: colitis, dermatitis o asma, en quienes sienten que las presiones de la vida nos asfixian. Por supuesto que siempre hay que apelar a la felicidad, ya que esta emoción facilita la empatía, favorece el amor por los demás, nos llena de energía positiva, nos da mayor rendimiento académico, favorece la creatividad y nos ayuda a prolongar la esperanza de vida. Difícil de creer. Todos hemos deseado alguna vez tener un gemelo idéntico a nosotros, con quien compartirlo todo, desde nuestra ropa hasta nuestros crímenes. Conozcamos las historias de hermanos gemelos criminales difíciles de creer. El año pasado, un hombre fue asesinado a tiros afuera de un club de hip hop en Arizona, Estados Unidos. Había muchos testigos presentes en el momento del crimen. Más tarde, dieron la descripción del asesino. Sin embargo, en el momento del arresto, la policía se topó con un problema. Había dos personas que estuvieron presentes en la escena del crimen y correspondían exactamente con la descripción de los testigos. ¿Qué pasaba? Eran los gemelos idénticos Orlando y Brandon Nembhard. Las cosas se complicaron cuando la mitad de los testigos señalaron que, identificándolos por su ropa, el asesino debía ser Orlando, pero la otra mitad decía que fue Brandon. Al no encontrar el arma homicida o alguna otra evidencia forense, la policía tuvo que dejarlos libres, ya que aunque están seguros de que uno de los dos fue el asesino, no pueden identificar exactamente quién. Decir gemelos idénticos es hasta cierto punto una exageración, ya que un tercio de estos son gemelos en espejo, es decir, con las mismas características, pero en sentido opuesto. Así, por ejemplo, si uno tiene un lunar del lado derecho, el otro lo tendrá del lado izquierdo. Aún así, en el caso de una identificación criminal, sería muy complicado notar esas diferencias. El siguiente caso ocurrió en Berlín,
cuando 3 hombres enmascarados entraron a una lujosa joyería. De ahí se robaron casi 6.5 millones en mercancía, pero cometieron un error. Dejaron un guante que la policía utilizó para encontrar rastros de ADN. Sin embargo, estos rastros los condujeron no a uno, sino a 2 sospechosos, los hermanos Hassan y Abbas. De acuerdo con las leyes de Alemania, cada criminal debe ser comprobado culpable de manera individual. Pero como los gemelos comparten un ADN muy similar, no se puede relacionar con la evidencia exclusivamente a uno de los 2. La policía incluso cree probable que los 2 gemelos cometieron el robo, pero sin más evidencias no pueden arrestarlos sin correr el riesgo de encarcelar a un hombre inocente. Aunque los gemelos idénticos comparten un ADN bastante similar, se les puede identificar de otras maneras. Por ejemplo, a través de sus huellas dactilares, ya que estas nunca son iguales de persona a persona, ni siquiera los gemelos idénticos. Los hermanos Robert y Stephen Spalski eran gemelos idénticos que en su edad adulta descubrieron que tenían más cosas en común que tan solo su aspecto físico. A los 16 años, Stephen asesinó a un hombre a puñaladas. 8 años después, salió libre, pero lo volvieron a capturar más veces a lo largo de su vida por cargos de robo y secuestro. Fue en uno de estos encierros cuando un policía le entregó un periódico donde aparecía su hermano gemelo acusado de homicidio. Y Stephen declaró: "Yo creí que era el único asesino en la familia". Mientras Stephen pasó su vida entrando y saliendo de la cárcel, Robert ocupó su tiempo asesinando personas. 4 para ser exactos. Esto lo hizo matar 4 personas en un periodo de 15 años y ocultándole esto incluso a su propio gemelo. Las tendencias criminales no son mayores en los gemelos que en otro tipo de hermanos. Sin embargo, por las complicaciones y el estrés que ocasiona a una familia el tener 2 bebés al mismo tiempo, los gemelos, a nivel estadístico, sufren más de abusos o descuidos por parte de sus padres. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.